noches, mis amados amigos y hermanos. Sean todos y todas bienvenidos. En este momento les bendigo en el nombre de Jesús. A todos los que se están conectando, damos gracias al Eterno porque nos permite estar una vez más por estos medios, estas redes, para traer una palabra de reflexión. En esta hora quiero dejarle una palabra de parte de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que personalmente lo he hecho mío, lo he acuñado para mí, porque entiendo que todo obra para bien a los que aman a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, de modo que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Otra versión diría: Dios dispone el bien para todos aquellos que en Él confían. El término exacto es el mismo. O sea, el hecho es que Dios va a disponer el bien detrás de cada situación que pasa en nuestras vidas. Hay un propósito que muchas veces entendemos y que otras veces no vamos a entender. Quizás por nuestra limitante, nuestra mente finita, la cual no podrá nunca entender la gran magnitud de los pensamientos del Eterno. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así son sus propósitos. Pero debemos descansar y confiar en la buena voluntad de Dios, que dice la Biblia que es agradable y que es perfecta. También tenemos que descansar en que le servimos y confiamos en un Dios que la Biblia declara que es bueno. La Biblia declara que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando a los romanos, le declara un texto poderosísimo, ya que el propósito de Dios encierra muchas cosas. Pablo está dejándole saber a la iglesia de Roma que detrás de cada situación que puede estar pasando el ser humano, lo que sirven a Cristo y aún lo que no sirven a Cristo, detrás de cada situación hay un propósito encerrado en él. Pero vamos a entender ese propósito si le hacemos caso al segundo versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo los dos juntos. Dice: para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes predestinó, también lo llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen del que lo creó. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender. Si buscamos Romanos capítulo 12, aquí está, dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otras palabras, para poder entender la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, lo primero que tiene que hacer el ser humano es renovar su mente. Y esa renovación va a venir por medio del Espíritu Santo, que va a ser impartido por aquellos que creen en el Mesías Jesús. En otras palabras, para tú poder entender cuál es el propósito de Dios para con tu vida, tienes que renovar tu mente. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Esto en la Biblia se conoce como metanoia, que es transformación. Una palabra griega. También viene de una palabra hebrea que significa teshuvah, cambio de mentalidad, cambio de posición o cambio de dirección. En otras palabras, para poder entender el propósito de Dios para con tu vida,
tienes que cambiar de dirección, tienes que voltearte a Él, tienes que dejar de seguir tu propio camino y entender que volviéndote a Dios por medio de Jesús es que tú vas a encontrar propósito en tu vida. El propósito es muy importante, ya que muchas personas en esta tierra viven y no saben para qué viven, no saben cuál es el propósito de Dios para con ellos. Tienes que saber que Dios tiene un propósito para cada ser humano. Aunque tú pienses y digas, no, a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me ama, también habrá los que digan, yo no creo en Dios. Y hay una frase poderosísima, y es que cada quien vive de acuerdo a lo que cree. O sea, si tú entiendes que para ti Dios no existe, vas a vivir en esta vida sin propósito. Entonces la ley natural se va a cumplir en ti. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero una vez estando en Cristo Jesús, Cristo te da identidad, Cristo te da propósito, Cristo te da una meta, Cristo te da un sentido a tu vida. Y esto tú lo vas a entender una vez estés en Cristo, porque fuera de Él, dice el mismo Jesucristo, nada podemos hacer. Repetimos el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, no conforméis a este siglo, o sea, no nos dejemos llevar del sistema. Aquí la palabra siglo es sistema. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los seguidores del Mesías, no se dejen arrastrar por el siglo que le ha tocado vivir. En cada época a los siervos de Dios le tocó vivir su sistema. Por ejemplo, a José vivió un sistema donde regía el imperio de los egipcios. Daniel vivía en un sistema donde lo que imperaba era el imperio babilónico. Los apóstoles vivieron, y el mismo Jesús, en un sistema donde imperaba el imperio romano. A nosotros, pues nos ha tocado vivir lo que entiendo yo, es la última generación de este sistema. Ahora, el apóstol Pablo dice, no conforméis a este siglo, o sea, no te dejes arrastrar por la moda, por la parafernalia, por el sistema que trata de arrastrarnos para quitar nuestra identidad. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos parafernalia, no necesitamos modas, no necesitamos. El único modelo a seguir es Cristo Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo, no conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otras palabras, mi amigo y hermano que me escucha, si quieres entender el propósito de Dios para con tu vida, tiene que ser transformado, metamorfosis, transformado, cambiado de los pies a la cabeza. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Podemos entender los caminos de Dios una vez que estamos en Cristo. Si no vives en Cristo, pues no tienes meta, no tienes propósito. Hay personas que viven en el mundo simplemente por vivir. Saben que están respirando, saben que están vivos según ellos, pero no tienen una meta, no tienen un propósito. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace el que te creó. Cuando un aparato electrónico es construido, con el aparato, ya sea televisión, ya sea radio, ya sea computadora, te fijarás que viene un manual de instrucción. Este manual de instrucción sirve para que tú sepas cómo manejar el aparato que tú compraste. Eso lo hace el fabricante, para que tú sepas qué hacer en caso de que se presente una dificultad en el aparato electrónico que tú compraste. Pues bien, el manual del ser humano es la palabra de Dios. El manual del ser humano es la palabra de Dios. El que te creó, Dios, nos dejó un manual de vida por el cual, si nosotros lo leemos fuera de la religión, si lo leemos como un manual, una guía, palabras de vida, vamos a saber qué hacer en cualquier situación que se nos presente. Repito, todo aparato electrónico trae un manual para que tú sepas qué hacer cuando a este se le presenta una dificultad. Cuando a nosotros se nos presenta una dificultad en la vida, podemos ir al manual que Dios nos ha dejado
que es la palabra de Dios. En este manual podemos encontrar consuelo, podemos encontrar guía. En este manual están escritas las palabras de Dios, las palabras que Jesús nos dejó, para que podamos tener aliento, para que podamos comprender qué es lo que está pasando con nosotros. Nadie puede entendernos más que aquel que nos creó. Muchas veces te sientes angustiado, te sientes solo, te sientes decaído, estás en depresión, siente que nadie te entiende, siente que como que nadie te comprende. Y es así, es que el único que te puede comprender a ciencia cierta, a cabalidad, a profundidad, es el que te creó, es Dios. Y tú puedes hablar con Dios, ahí donde estás, decirle: Dios mío, no entiendo esto que está pasando. Porque sí, van a pasar situaciones en nuestras vidas que no vamos a entender. Eso es una realidad. Vivimos en un mundo donde suceden tantas calamidades, donde se nos mueren familiares y no entendemos. Personas malas haciendo cosas como que si fueran buenas, y a personas buenas le suceden cosas como que si fueran malas. Eso ya lo escribió el proverbista en el libro de Eclesiastés. Salomón decía que una misma cosa le acontece a uno y al otro. La diferencia está en quién consuela al uno y al otro. En nuestra vida van a pasar situaciones que vamos a decir: Dios mío, no entiendo por qué me pasa esto a mí, o no entiendo por qué le pasó esto a fulano o a mengano. Ciertamente hay que ser sincero con uno mismo. Hay cosas que no vamos a entender de Dios, pero sí podemos descansar en la promesa que nos hizo Jesucristo a cada uno de nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 dice: así como tú ignoras cómo el niño crece en el vientre de la madre, así ignoras la palabra de Dios, el cual creó todas las cosas. Hay cosas, hay misterios que solamente Dios puede revelar. Dice en su palabra, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Las cosas reveladas pertenecen a los hombres y a su descendencia. Tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano y Él entiende lo que va a hacer con nuestras vidas. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos hijos y criaturas de Él. Te voy a poner un ejemplo. Cuando leemos el libro de Job, capítulo 1, encontramos la historia que todos conocemos de Job, como es un personaje conocido por la cristiandad, todo por el mundo secular. ¿Qué pasa? La Biblia dice e introduce el libro diciendo que el mismo Dios está dando testimonio acerca de Job. Varón perfecto y recto, apartado del mal. Job era tan recto y perfecto delante de Dios que los hijos de Job hacían fiesta todos los días. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Y estos 7 varones, cada día que le tocaba a cada uno, hacían fiestas. ¿Y sabe qué hacía Job? Job sacrificaba un holocausto por si acaso sus hijos pecaran delante de Dios. Aparecen los hijos de Dios y ahí está también el enemigo, Satanás. Y Dios le resume a Satanás, a su siervo Job: no ha visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, justo, perfecto, apartado del mal. Entonces Satanás le dice a Dios: pero claro que tiene que ser justo, perfecto y apartado del mal. Y tú no le has rodeado, lo has protegido, has bendecido toda obra de su mano, le ha dado hermosos hijos, has acrecentado su ganado. Ahora me decir algo: Dios, quita todas esas bendiciones que tú le has dado y verás cómo blasfema en tu propia cara. Porque Satanás está diciendo ahí que la fe y la obediencia que Job tenía hacia Dios estaba basada en los bienes materiales que Dios le había provisto a Job. Entonces Dios dice: no, pero espérate, quita todo lo todo lo material, quita todo, solamente lo que es su alma, y verá cómo Job sigue manteniendo su integridad. Pues el enemigo fue lo que hizo: mató los ganados, quitó los bienes,
solamente quedaba uno para la noticia. Lo impactante de esta historia son dos cosas. Primero, no es que Job no sabe lo que está pasando. Es una conversación entre el Eterno y el enemigo de las almas. Hay una conversación entre el Eterno y el enemigo de las almas de por qué somos fieles a Dios. Serán fieles por los materiales, otros no. Dios apostó a la fidelidad, por así decirlo, a la fidelidad de Job, para demostrarle a Satanás que la obediencia a su siervo no estaba basada en los bienes materiales que este posee. De hecho, el mismo Jesucristo le aconsejó a sus discípulos: guardaos de toda avaricia, porque la vida de un hombre no depende de los bienes materiales que este posee. Eso es importantísimo. En una sociedad donde si tú no tienes nada vale, Jesucristo está enseñando a sus seguidores que la vida de un hombre no depende de los materiales que se tienen. En una sociedad materialista, pues si tú no tienes ni tuyo, no tienes una buena posición, nadie te hace caso. Jesús está enseñando que la vida de un hombre no depende de los bienes materiales que se posee. Entonces eso fue lo que el enemigo quiso hacer entender a Dios. Job era fiel a Dios por los bienes materiales que Dios le había provisto. Vemos que Satanás, el enemigo de la alma, le quitó toda la posición de Job. Y en el versículo 21 y 22 vemos cuál fue la actitud de Job. Repito, es muy importante: Job no sabe lo que está pasando. Es una pelea espiritual, es una conversación donde Job hasta el día de hoy no sabe lo que está pasando. Es una cuenta de las entidades, el Eterno y el enemigo de las almas. El hecho es que Job, cuando todas esas calamidades que sucedieron, dice la Biblia que se puso en tierra, rasgó su cabeza, rompió su vestido, signo de luto en las costumbres orientales. Y Job, dice la Biblia, que se postró y adoró. Job se postró y adoró. Y el versículo 22 del capítulo 1 de Job dice una palabra poderosísima. En todo esto, no, escuche bien, que te poderoso y te va a ayudar en la vida. En todo lo que sucedió a Job, no catalogó a Dios de propósito de mí. En otras palabras, Job no puso a Dios de injusto. Job sabía que detrás de todo esto había un propósito mayor. Que él no lo entendía en el momento, eso está claro. Job no entendía lo que estaba pasando. Lo que Job sí sabía era el Dios que conocía. Lo que Job sí sabía era que Dios era bueno. De hecho, en el capítulo 34, versículo 9 de Job, dice que no hay maldad en Dios. No hay iniquidad en Dios. No estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero sí él confiaba en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Al ver Satanás que Job no blasfemó contra Dios, entonces atacó el cuerpo de Job. Y otra cosa que estoy hablando un poco de esto para que entiendan que para los que aman a Dios, todas las cosas se van a vivir. Yo no sé qué tú estés pasando en este momento, yo no sé cuál es la dificultad que tú estés pasando, de verdad, no sé, yo las mías, conozco mis batallas, conozco mis miedos, mis dificultades, mis temores, no conozco los tuyos, pero al igual que Job, yo conozco a Dios que yo he sido. Yo conozco que Dios tiene un propósito para cada cosa, un propósito para cada persona. Detrás de tu dificultad, detrás de tu dolor, detrás de esa situación que te pasó, que tú hasta el día de hoy no entiendes, hasta el día de hoy no comprendes por qué pasó, porque Dios permitió que se muriera, porque Dios permitió que esa pareja hiciera eso, porque Dios permitió que te sucediera aquello que tú no hablas con nadie, pero que tú y Dios sabes. Yo quiero decirte en este momento, que Dios sabe lo que está haciendo. Hay un propósito que no siempre vamos a entender. ¿Cómo entender
casarse con una prostituta. ¿Cómo entender que siendo Juan Bautista el más grande de los profetas, según Jesucristo, nos lleva decapitado? ¿Cómo entender que los primeros cristianos de la historia cristiana vivían de esa manera? No sé, la historia de la iglesia sabrán de lo que estoy hablando. Cosas que no voy a entender, pero sé algo que tenemos que tener claro, y es que Dios sabe todo lo que hace. Mira, o sea, no encuentro palabras para explicar de que a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que pasó en el pasado, a pesar de las situaciones que pasan a diario, estamos en un mundo caído, pero no les van a hablar de que el mundo, cuando habla del mundo, habla del sistema que nos rodea, está muy maligno. Y si está muy maligno, él va a hacer todo lo posible para ser infeliz. Él va a agotar todas las posibilidades para que uno sea feliz en esta vida. Sin embargo, hay seguro, bueno, parece que el internet calla. No sé. Además, que esa está lloviendo mucho, quizás está dificultando la señal. El hecho es que, ya para terminar, Dios, Dios, el Dios a quien yo le sirvo, el Dios del cielo, Dios de Israel, tiene un propósito muy lindo con cada uno de nosotros. Ese propósito quizás puede ser empañado por nuestra rebeldía, por nuestra falta de fe, por no entender lo que Dios está haciendo en esta vida. Pero el lenguaje de Job no pierde la esperanza. Todos conocemos el fin de Job, fue bendecido, prosperado, se dijo todo. Confía en Dios, confía en Dios y no importa la situación que esté pasando, confía en Dios, porque la Biblia dice que Él